Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Jaime Contreras. Muchas gracias. Hemos disfrutado mucho con el primer programa de su serie sobre la Inquisición. Gran aceptación. Dejamos ahí planteado un enigma que nos tiene usted que resolver hoy. Pero antes voy a presentarle porque hay gente que se incorpora. Y claro, gente que ya le conoce del primer programa, pero gente nueva. Y entonces diré que don Jaime Contreras es catedrático de la Universidad de Alcalá. Especialista en la Inquisición española. Solo lleva 40 años estudiando la Inquisición española. Más o menos. Más o menos. Se encontró en el Archivo Histórico Nacional con un señor que hacía una cosa distinta que él. Y dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, este papelillo. Y dice, pero bueno. Y las fuentes del Santo Oficio son las fuentes más importantes desde el punto de vista cualitativo. ¿Dónde están esas fuentes? Fundamentalmente en el Archivo Histórico Nacional. Fundamentalmente, aunque también hay archivos que guardan y protegen los llamados pocos tribunales secretos del tribunal. Pero en tribunales de distrito, por ejemplo el de Cuenca o algunos documentos del Tribunal de Valencia, pero esos son muy escasos. Y ahí se ha pegado usted media vida. Sí, porque la otra media, afortunadamente. La otra media era irse a su casa para escribir. Sí, claro. Porque tiene, bueno, pues 20 libros, no sé cuántos artículos, es decir, una barbaridad de y algún libro más que tiene que escribir usted, que eso me lo sé yo, que ya sé que anda detrás de usted un editor para que haga un nuevo libro sobre la Inquisición. Bueno, hablaremos de eso. Hablaremos de eso. Como ve, hay que aprovechar todos los momentos para presionar al escritor. Bueno, pero en el primer programa habíamos dejado planteado un problema, es decir, teníamos 350.000 judíos en España. Más o menos. A finales del siglo XV, a finales del siglo XIV. Es el grupo más importante que hay en Europa. En toda la diáspora europea. En toda la diáspora europea. Sin duda. ¿Están situados en la Corona de Castilla y en la Corona de Aragón? Sí, algunos en Portugal, pero pocos. ¿Cuántos en Castilla? Alrededor de 300.000 personas. ¿Y 50.000? Sí, más o menos, entre Aragón y Navarra. Pero se convierten. Hay un proceso que se inicia a partir de 1390, un proceso de conversión que es importante determinar y que creo que conviene pues incidir un poco en este punto porque es explicativo de cómo se organizó la estructura inquisitorial. Y ahí nos habíamos quedado. Vale, muy bien. Pues como decíamos ayer, que decía Fray Luis de León, aunque algunos digan que no era Fray Luis de León el que lo decía, sino San Juan de la Cruz. Esto es tremendo, ¿eh? La incultura es... Sí. Bueno, pues como decíamos ayer... Vamos a abordar el problema converso, que es uno de los elementos explicativos y fundamentales en la historia del Tribunal del Santo Oficio. Las conversiones se producen de una manera intensa, paulatinamente intensa, desde 1398 a lo largo de todo el siglo XV. De tal manera que cuando a finales de la década de los 70 los reyes católicos ya se han establecido como poder político y cultural y social en los reinos de la Corona de Castilla y en los reinos de la Corona de Aragón, uno de los problemas que se plantean es las disfunciones que el problema converso ha ido generando. Hay que indicar que estas conversiones son más intensas en la zona de las ciudades de la zona sur que de la zona norte. Quiero decir que el proceso de conversión se hace más intenso en el norte que en el sur. Cuando a mediados del siglo XV, en 1440, en algunas ciudades empiezan a generarse tensiones sociales en torno a las familias convertidas que acceden o quieren acceder a cargos sociales o a cargos públicos en las ciudades. Y eso genera una tensión entre los aspirantes a cargos públicos en las ciudades, fundamentalmente al control de los llamados regimientos o gobiernos de las ciudades. Esto genera tensiones en ciudades como Toledo,
ciudades como Córdoba, ciudades como Sevilla, donde los convertidos con cierta capacidad económica que aspiran por su nueva condición de ser cristianos a cargos públicos. Porque antes no podían. No, los cargos es decir, las comunidades judías se regían por sus estatutos específicos. Claro. Es decir, una aljama es un concejo municipal judío, no es un barrio. Esencialmente el concepto de aljama es una entidad jurídico-administrativa. No, evidentemente la sociedad judía es una sociedad que tiene sus estatutos y tiene su propia cohesión interna dentro de la sociedad cristiana. Y así funcionaron durante el siglo XIII, XIV, hasta este momento en el que se produce el trasvase. Claro. Entonces esto origina enormes tensiones en algunas ciudades, fundamentalmente en Toledo, donde se producen algunos conflictos por el proceso de ascenso social de estas familias judías, de estas familias convertidas. Y esto genera tensiones importantes en Toledo, en Sevilla, etcétera. Hasta el punto de que se empiezan a decretar algunas disposiciones municipales que tratan de impedir el acceso a cargos públicos a estos nuevos cristianos de judíos, acusándoles de que esta nueva entidad de cristiano nuevo de judíos les hace sospechosos de ser cristianos plenamente y por lo tanto ser sospechosos o no ser lo suficientemente meritorios para acceder al cargo de regidor o de jurado en las ciudades. Y esto genera muchas tensiones en el sur, en Sevilla, en Córdoba, hasta el punto de que cuando llegan los Reyes Católicos, en los años finales de los años 70, se producen estas tensiones, continúan estas tensiones, y en 1478... Perdón. Eso es que la gente piensa que estos judíos no se han convertido de verdad. Que una parte importante de ellos no se han convertido De verdad, sino que para acceder a los cargos pues han dicho, es evidente, sí. París claro, bien vale una misa, sí. Aquí bien vale un bautizo, sí. El cargo... Bueno, de todas maneras, el proceso de conversión es un proceso que hay que estudiar desde un punto de vista generacional. No es lo mismo un convertido de 1320 que un convertido, un convertido en 1420 que un convertido en 1480. La Inquisición se establece en 1478 porque se sospecha que una parte importante de las comunidades conversas, de los cristianos nuevos convertidos de la zona sur de España, no están plenamente convertidos. Y que eso genera muchas tensiones sociales. Y los Reyes Católicos quieren y tratan de dar una solución a ese problema de tensión social y conflictiva en esas ciudades del sur. En 1476-77, el arzobispo Carrillo de Toledo hace una visita de inspección a la ciudad de Ciudad Real. Y allí se encuentra con que muchas personas acuden al arzobispo acusándolo de que entre las estructuras sociales de la ciudad abundan los cristianos nuevos convertidos que heretizan. Y él hace un informe importante dirigido a los reyes diciendo que esa nueva estructura de cristianos nuevos heretizados está causando graves problemas en la convivencia de las ciudades. Graves problemas en Ciudad Real, graves problemas en Toledo, graves problemas en Córdoba, graves problemas en Sevilla. Eso, como decía usted en el otro programa, dentro, hay que entenderlo, de una sociedad sacral. De una sociedad sacral. Y claro, el que heretiza, el que promueve la herejía, va contra esa sociedad. Claro, ese es el conflicto, entiendo yo, ¿no? Claro, es decir, la herejía provoca, o la sospecha de herejía provoca toda una disonancia social, claro. Y disonancia cultural. En una sociedad sacral. Claro, porque el objetivo fundamental es que esa herejía está dificultando el proceso de salvación. Que era el objetivo de esa sociedad. Que es el objetivo de la sociedad. Y esto es lo que detecta el arzobispo Carrillo. El arzobispo Carrillo, y eso se pone de manifiesto en lo que se llama la Congregación de las Iglesias, que los Reyes Católicos promulgan y convocan en Sevilla, en torno a 1477, más o menos. Ahora mismo la fecha no la recuerdo, pero entonces, en ese momento, en la Congregación de las Iglesias en Sevilla exige a los reyes medidas serias para atajar el problema.
¿Qué tipo de medidas serias? Se hablan de muchas cosas. Se habla de que realmente se puede abordar el problema desde la disciplina eclesiástica. Es decir, si la Iglesia es una sociedad que tiene una estructura jurídica, pues que sea la Iglesia la que, en función de sus propios mecanismos jurídicos, aborde el problema. Es decir, que haya una Inquisición episcopal, como siempre la hubo durante todo el siglo, anteriormente. Siempre hubo la ortodoxia por mecanismos ordinarios, estaba atribuida al obispo. El obispo es el que tiene que vigilar sobre la pureza de fe de su congregación episcopal. Entonces, que fuesen los obispos quienes asumiesen el problema. Pero eso genera ciertas tensiones dentro de la Iglesia y a los reyes les viene muy bien este fenómeno porque entienden que es la ocasión de poder diseñar una estrategia de ortodoxia que tenga una cierta capacidad de percepción desde los propios intereses de la corona. Y entonces ahí hay una dialéctica importante de quienes proponen que se solicite a la Santa Sede que la Inquisición ya existente, la Inquisición pontificia, designe a unos inquisidores para la corona de Castilla y para la corona de Aragón, a petición de los reyes, o que por el contrario, pues que sean los propios reyes quien, con las justicias ordinarias eclesiásticos, aborden el problema. Y esa tensión pues es la que determina la creación del tribunal. Habla usted de una Inquisición pontificia ya existente. Claro. Claro, pero yo no lo sé. Ya. Bueno, sí. O sea, que hay un precedente. Sí, claro. La Inquisición es un tribunal especial que se crea a finales del siglo XIV, XIII y XIV, en Roma, según la cual el pontífice designa a un inquisidor que es un juez especial para una determinada disfunción herética en un determinado lugar de la cristiandad. Son jueces especiales, designados directamente por la Santa Sede. Y eso se generó a finales del siglo XIII, donde se ubicaron y se crearon inquisidores especiales para la persecución de una determinada disidencia religiosa, como los albigenses, por ejemplo, en el sur de Francia durante el siglo XIII y XIV. Ya. Y entonces, es más, en la corona de Aragón, si me permite, sí, la Santa Sede designó inquisidores para este problema. En el siglo XIII y XIV. En Aragón hubo una Inquisición pontificia, claro que sí. Y entonces, en esta reunión de las iglesias de Sevilla, que le llama usted, ¿no? Sí, la Congregación de las Iglesias, hay algunos que dicen, que los problemas de esto, si se han convertido o no, o de verdad, que lo resuelvan los obispos. Sí. Otros dicen, recurramos... Dada la gravedad social y dada la gravedad digamos, cultural y religiosa que tenemos con estas heterodoxias que están amenazando la convivencia de estas ciudades, quizás convenga un tribunal especial que sea el tribunal inquisitorial. Y sí que conviene recordar una cosa que usted decía, porque claro, los que no conocemos esta época, pues pensamos que aquí había 4 judíos y estamos hablando de una población muy significativa. Es muy importante determinar esto porque cuando unos años después los reyes proceden a la expulsión de los judíos no convertidos, entonces nos damos cuenta de que las cifras de expulsados no llegan a los 70 o 80.000 personas. Quiere decir que si estamos hablando de 350.000 judíos un siglo antes, el hecho de que hayan sido expulsados en 1492 80.000 judíos significa que más del 2/3 de la se han convertido. Y claro, eso genera una tensión que no son 15.000 ni 20.000, sino claro, cuando hablamos de un problema social es real. Sí, si me permite, doctor Paredes, tengo que indicarle que este es el fenómeno cualitativamente singular de la historia de España, porque el fenómeno de conversión no se produce tanto en otras partes de Europa. Ajá. Claro. Es decir, nosotros estamos hablando de un proceso de conversión. Y es esa conversión a la que determina todos los sucesos que estamos comentando. ¿Cuántos convertidos eran disfuncionales? Esto es lo que hay que determinar. ¿Y cómo? Sean verdaderos o no. Claro. Nosotros hemos intentado averiguar, en función de algunos elementos singulares, cómo se produjo este fenómeno de conversión y en qué zonas. Venga, adelante. Bueno, pues... porque eso marca la diferencia con el resto de Europa, dice usted. Marca la diferencia con el resto de Europa y no solamente eso, sino que marca también la diferencia de una geografía de la Inquisición.
Me explico. Cuando los reyes finalmente deciden solicitar de la Santa Sede que ésta designe unos inquisidores para la corona de Castilla, uno de los puntos fundamentales que los reyes desean es que estos inquisidores que son designados por la Santa Sede sean desde el primer momento controlados o designados no solamente por la Santa Sede, sino por la propia corona. Es decir, los reyes dicen, dado que los inquisidores son jueces en una jurisdicción eclesiástica como es la propia de la herejía, nosotros no vamos a discutir ese problema, esa naturaleza jurídica. Será la Santa Sede la que nombre los inquisidores. Lo que queremos es que nosotros designemos esos inquisidores, es decir, le presentemos a su santidad los inquisidores que queremos para para este tribunal o para esta otra ciudad o para aquella. Y entonces hay un conflicto importante entre la corona y la Santa Sede, un conflicto muy duro que dura prácticamente desde 1478 hasta 1484-85, en que los reyes consiguen que la Santa Sede acceda a la designación por parte de los reyes de los inquisidores de la corona de Castilla y de la corona de Aragón, de los inquisidores de la corona de Castilla y la corona de Aragón. Y en torno a esta designación de los inquisidores de la corona de Castilla y la corona por parte de la corona, se crea una nueva estructura que se llama el Consejo de la Santa y General Inquisición. Un órgano que forma parte del sistema de gobierno de la corona, que forma parte del sistema polisinodial, que se llama el sistema de consejos, que tiene una entidad singular y paralela al llamado Consejo de Castilla o al llamado Consejo de Aragón o al llamado Consejo de Órdenes. Es decir, la corona gobierna a través de un sistema que se llama el sistema de sínodos. Pues los reyes organizan un sínodo o consejo para el gobierno del tribunal de la Inquisición, que ellos controlan a partir de este momento. Esto se llama el Consejo de la Santa y General Inquisición, un órgano que la Santa Sede no controla. Y este órgano, el Consejo de la Santa y General Inquisición, es la estructura a partir de la cual los reyes generan toda la jerarquía de tribunales o toda la estructura de tribunales. Nos ocuparemos en un programa, si le parece, de toda la organización de la Inquisición, pero este paréntesis venía a raíz de que usted decía que había hecho una cata, una investigación de cuántos eran conversos de verdad. Sí. Ahí los reyes designan a los primeros inquisidores para que actúen en Sevilla y para que actúen en algunas ciudades del sur: Toledo, Sevilla, Córdoba, Valencia. La pregunta es, ¿por qué no designan tribunales inquisitoriales para otras partes importantes donde había gran cantidad de conversos? Por ejemplo, Burgos, Ávila. Es decir, las ciudades más significativas de la corona de Castilla al norte, o digamos en la zona del centro y de la meseta norte. Y sin embargo se designan para el sur. ¿Por qué no hay Inquisición en Burgos hasta ya muy avanzado finales del siglo XV y principios del XVI? ¿Por qué no lo hay en Ávila? ¿Por qué no hay en Burgos? Y la respuesta es que el proceso de conversión en esas áreas ya se había consolidado, o mejor dicho, la capacidad de conversión se había producido muy pronto, y eso había generado ya una cristalización de la conversión, es decir, un proceso de asimilación paulatino. ¿Y no había problema social? Exacto, y los elementos de disfunción social que vemos en Sevilla no existían en el norte. Claro, o sea, porque claro, usted dice que todo surge cuando estos quieren acceder a los cargos y entonces el cristiano llamado viejo, no sé si lo estoy diciendo bien, dice, oiga, que este está haciendo trampa, que este no es de... Ahí empieza el problema del llamado cristiano viejo, que ya claro. Cristiano... Sin embargo, en Burgos eso no ocurre. Ocurre menos. Y por eso no hay... No hay, luego se pondrá un tribunal en Valladolid, pero ya será más avanzado a finales del siglo. Y sin embargo, eso sí que ocurre en el sur. Hay conflicto. Claro, y por eso los inquisidores, los primeros tribunales actúan en Sevilla y en Toledo, y es donde se produce, digamos, desde 1478 en adelante hasta la expulsión de los judíos, o mejor dicho, hasta finales del siglo XV, 1504, la muerte de la reina, se produce una
fuerte actividad inquisitorial en los tribunales del sur, que no podemos cuantificar totalmente, porque hemos perdido los tribunales del sur, hemos perdido el archivo secreto del Tribunal de Sevilla, el archivo secreto parte del Tribunal de Toledo, el archivo secreto de Córdoba y parte también del Tribunal de Valencia. Sabemos que hubo mucha tensión, mucha actividad inquisitorial y además con cierto rigor. ¿Por qué? Pues porque en ese momento el tribunal todavía no había definido la estructura, digamos, jurídico-administrativa, aunque el proceso ya estaba definido. Sin embargo, digamos que la autonomía de los inquisidores era mucho mayor porque no estaba totalmente controlado por ese órgano que es el Consejo General de la Suprema Inquisición. Pero no podemos cuantificarlo. Sabemos que fue fuerte. Hemos hecho averiguaciones, hemos determinado de alguna manera una cierta cantidad, pero no podemos elevar la categoría a la categoría de certeza. Bueno, pero lo mejor es enemigo de lo bueno. Sí, pero quiero decir que entre 1478 y 1504 o 1510... ¿Muerte de la reina? Sí, muerte de la reina. Hasta la llegada de, 1504, 1505 ya, digamos que a partir de ese momento el ataque, entre comillas, del Tribunal del Santo Oficio frente a los falsos conversos desciende. Eso lo sabemos por los estudios que se han hecho sobre Sevilla, sobre Toledo y sobre Cuenca. Desciende. Y a partir de 1504, digamos que el judaizante deja de ser ya un elemento determinante, porque las comunidades crípticas que quedan son muy escasas y en un proceso lento de asimilación. Ya. Y por lo tanto los conflictos también descienden. Descienden. Lo que pasa es que el tribunal busca una nueva clientela. Ya. Bueno. Entre comillas lo de clientela. Vamos a ver. Antes de lanzarnos, porque yo veo que se nos va acabando el tiempo, nos quedan 4 o 5 minutos nada más, para dejar redondo este programa. En el próximo nos meteremos en la organización. Usted habla hemos hablado de Inquisición, lo nuestro es la Inquisición española, hemos hecho referencia a la Inquisición papal. Sí. Hay otras... Pontificia, eso es. ¿Hay otras inquisiciones en Europa? ¿Hay otros...? Bueno, antes o después de la Reforma. Antes y después. Antes de la Reforma existen las inquisiciones episcopales en toda la cristiandad. Claro. O sea, en toda la cristiandad existe... Claro. Y en algunos territorios se ubica la Inquisición pontificia, como por ejemplo en Francia, con los albigenses. La Santa Sede determina que haya un inquisidor para determinadas causas en determinados lugares de la cristiandad. Bien, o sea, ese modelo de la congregación de las iglesias de Castilla, que decía obispos o pontificia, eso está en toda Europa. Forma parte de la estructura eclesial. Y después de la Reforma, ¿los protestantes tienen Inquisición? Los protestantes tienen tribunales donde se controla la ortodoxia y se reprime la herejía. Tribunales específicos, claro, normalmente bajo la autoridad temporal, porque en las zonas estrictamente luteranas la autoridad temporal es la que asume el papel de la Iglesia. O sea, los príncipes luteranos son los príncipes eclesiásticos. Esto no es un capricho de los reyes católicos. No, es un capricho de los reyes católicos. Esto es es decir, el control de la herejía es un elemento determinante de toda la cristiandad, sea católica o sea protestante. Claro. Servet fue procesado por un tribunal. Claro. Fue procesado por un tribunal en Ginebra, procesado por los tribunales que estaban al servicio de los clérigos. Calvinistas. Los clérigos calvinistas, me refiero. Claro. Sí. Bueno, pues nos queda 1 minuto, 2 minutos. No sé si en este problema que habíamos iniciado, que queríamos resolver, de los judíos conversos, ¿queda alguna cuestión? Sí, bueno, queda el tema de determinar que este tribunal que los reyes solicitan de la Santa Sede y que sobre el cual generan esta nueva estructura que es fundamental, la del Consejo de la Santa y General Inquisición, que en términos coloquiales se conoce por la Suprema, es un tribunal que se instala también en la Corona de Aragón. De acuerdo. Y lo que importa señalar es que es la única instancia jurídica
controlado por la corona, que tiene operatividad tanto en la corona de Castilla como en la corona de Aragón. Por eso, inmediatamente después se instauran tribunales del Santo Oficio en las posesiones de la corona de Aragón en Italia, en Sicilia y en Cerdeña. Claro. O sea que desde el punto de vista inquisitorial, desde el punto de vista político de la corona, la Inquisición es el tribunal que opera tanto en un reino como en otro. Esto es muy importante determinarlo. Bueno, pues además muy importante Muy importante porque cuando hablemos, por ejemplo, de las alteraciones aragonesas de finales del siglo XV, en la época de Felipe II, con el problema de Antonio Pérez, sí, la intervención de la Inquisición es determinante para el proceso. Bueno, pues nada, quedamos emplazados a ver si nos explica usted en otro programa el esquema organizativo de la Inquisición, desde la Suprema, he dicho bien, muy bien, hasta el último inquisidor. Estupendo. De acuerdo, muchas muy gracias, bien. Don Jaime, muchas gracias por su colaboración extraordinaria, magnífica, lo que estamos aprendiendo, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos. A cambio, nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer otra edición de este programa que se llama Marcando el Norte.